Amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, vivimos en un mundo en que no solo se tolera la idolatría, sino que se disfraza de cultura, de entretenimiento, de espiritualidad. Pero la Biblia, hermanos, es clara. El creyente debe de huir de la idolatría. No debe de razonar con ella, no debe de coquetear con ella, ni de modernizarla, sino huir. Dice esta porción: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y vamos a tener una pequeña oración pidiendo a Dios para que Dios nos enseñe acerca de esto. Oramos. Dios, en esta hora estamos ante su presencia, dando gracias por este día, gracias por sus bendiciones recibidas. Queremos poner en sus manos, Señor, este tiempo, Señor, de enseñanza, Señor, de su palabra. Rogamos que usted sea el que hable en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos llevarla a la práctica. Rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. Huir de la idolatría. Vemos el contexto inmediato de este pasaje. Desde 1 Corintios 10, 1 al 13, Pablo recuerda cómo el pueblo de Israel fue severamente disciplinado por su idolatría, de tal manera que en el versículo 7 les dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. También en el versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo. El versículo número 13 dice que Dios da salida ante la tentación. Entonces, por lógica, vemos que ahí, por tanto, huir de la idolatría nos enseña que la gracia no elimina el peligro de la idolatría. Es decir, que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón no quiere decir que nosotros no vayamos a caer en idolatría. Es por eso que Pablo les dice a los creyentes: huir de la idolatría. La gracia no elimina el peligro de la idolatría, ni tampoco exime al creyente de tener que separarse de ella. Es responsabilidad del creyente el separarse de la idolatría. Es por eso que Pablo les dice esto a los hermanos allí en Corinto. Y vamos a contestar 3 preguntas rápidamente. La primera: ¿qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Bueno, vemos como primera respuesta que la idolatría es adorar imágenes o dioses falsos. Vemos que ahí en Éxodo 20, 3 al 5 nos habla acerca de esto. Nuestro Dios, dando los 10 mandamientos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Vemos que la idolatría es adorar imágenes o dioses falsos, ¿sí? Esto es la idolatría, pero no solamente es eso, ¿sí? Todos sabemos lo que es una imagen, ¿no? Un ídolo. Entonces vemos que adorar imágenes, pues esto es idolatría. Pero no solo esto. Mire, ahí 1 Corintios 10, ahí donde están 20 y 21, por favor, le dan lectura. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces también vemos que idolatría, hermanos, es participar en prácticas religiosas o espirituales que niegan a Cristo. Es participar en todas esas prácticas religiosas. Aquí el apóstol Pablo les dice que los gentiles sacrificaban, y lo hacían ¿a quiénes? A los demonios. Ellos creían que a Dios lo hacían, pero realmente a quien estaban sacrificando era a Dios. Entonces Pablo nos dice que también idolatría es participar en prácticas religiosas o espirituales que niegan a Cristo. Pudieran parecer que están del lado de Dios o que son correctas, pero hay que analizarlas a la luz de las Escrituras, cada una de ellas. Pero también la idolatría, hermanos, es dar el lugar de Dios a personas, cosas o deseos. Esto lo dice ahí Colosenses 3:5, poniendo un ejemplo acerca de la avaricia. Miren, Colosenses
Colosenses 3:5 dice de la siguiente manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia. Aquí esto nos hace ver que la idolatría no solamente es una estatua, sino cualquier cosa que compite con Dios en el trono del corazón. ¿Sí? Es por eso que Pablo les dice, hagan morir esto. También la avaricia, porque el amor al dinero, que es, esto es la avaricia, ¿sí? El amor al dinero es idolatría. ¿Por qué? Porque tú estás dando ese amor a otras cosas antes que a Dios. Entonces vemos que también la idolatría es dar el lugar de Dios a personas, a cosas o a deseos, ¿sí? Entonces vemos y contestamos esa pregunta: ¿qué es la idolatría? Adorar imágenes o dioses falsos, participar en prácticas religiosas o espirituales que niegan a Cristo, pero también dar el lugar de Dios a personas, cosas o deseos. Entonces, hermanos, ¿por qué se nos manda huir? ¿Por qué se nos ordena huir? Bueno, hermanos, quiero que entendamos que se nos ordena huir de la idolatría. Número uno, porque la idolatría es una ofensa directa a Dios. ¿Sí? La idolatría es una ofensa directa a Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 32:16. Dice así: los despertaron a celos con los dioses ajenos, los provocaron a ira con abominaciones. Vemos aquí acerca de lo que había hecho el pueblo de Israel, ¿sí? Con otros dioses. Se habían ido tras dioses y esto había despertado a celos. Había despertado celos en nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso lo hace saber Isaías 42:8. Es un ataque, hermanos, a su soberanía, a su exclusividad, a su amor, y debemos entender esto, que es una ofensa directa a Dios, ¿sí? También vemos que nosotros debemos huir de la idolatría, porque la idolatría es destructiva y engañosa. La idolatría es destructiva y engañosa. Mire, vayamos al Salmo 115, versículo número 8, por favor. Salmo 115, versículo número 8. ¿Lo tiene, hermano? Si lo tiene, le da lectura, por favor. Dice: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos son los que los hacen. La idolatría, hermanos, ciega y endurece el corazón. Aquí está hablando acerca de los ídolos. Vemos que el salmista dice que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, pero los ídolos son plata y oro, obra de manos, y empieza a decir que tienen boca y no hablan, tienen ojos y más no ven, etc. Pero dice el versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen. Es decir, quien adora a Dios realmente es una persona ciega, una persona que aún teniendo oídos, no oye. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la idolatría: endurece el corazón de tal manera que aunque tengamos todas estas cosas como ellos, nosotros no podemos percibir, porque puede parecer inofensiva, hermanos, pero nos aleja de la voluntad de Dios, nos aleja de la voluntad de Dios la idolatría. Es por eso que el salmista dice que semejantes a ellos son los que la hacen, y cualquiera que confía en ellos, cualquiera que está en idolatría es semejante a ellos, a los ídolos. Pero también vemos que se nos ordena a huir de la idolatría porque el creyente ha sido apartado para Dios. El creyente ha sido apartado para Dios, y esto lo dice 1
Corintios 6:20, dicen, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Los cuales son de Dios. No somos libres para adorar a quien queramos, sino hemos sido comprados por un precio. ¿Y ese precio cuál ha sido? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra lealtad, hermanos, nuestra devoción debe de ser solamente para Cristo. ¿Sí? El creyente ha sido apartado para Dios. Hemos sido comprados por precios, por eso que nosotros debemos de glorificar a Dios. Es por eso, hermanos, que se nos ordena huir de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es una ofensa directa a Dios, porque es destructiva y engañosa, y porque el creyente ha sido apartado para Dios. Pero entonces, hermanos, la última pregunta por responder: ¿cómo se huye de la idolatría? ¿Cómo se huye de la idolatría? Bueno, hay que tener discernimiento. Debemos de discernir qué es lo que puede robar el lugar de Dios. Si es un deporte, una relación, una meta, un objeto, si compite con nuestra devoción a Cristo, entonces eso puede ser un ídolo. Si lo estamos poniendo antes de buscar agradar a nuestro Dios, bueno, eso es un ídolo para nosotros. Entonces debemos de discernir, ¿sí?, qué es lo que puede robar el lugar de Dios, o incluso ahorita si algo está robando en nuestras vidas el lugar que a Dios le corresponde. ¿Sí? Necesitamos hacer esto, pero también necesitamos cortar vínculos con prácticas religiosas, espirituales ajenas a la fe bíblica. Mire, 2 Corintios 6, 16 y 17. Dice así: ¿o no sabéis? 1 Corintios 6, 16 y 17. Sí. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Por lo que dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Nosotros nos hemos unido al Señor y un espíritu, y somos un espíritu con Él. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios también nos dice qué comunión puede haber. ¿Qué comunión puede haber? Necesitamos cortar vínculos con esas prácticas religiosas. Tal vez nosotros estamos allí adorando, tenemos todavía ahí a lo mejor un santo, pues realmente el único que merece toda adoración, toda reverencia es nuestro Dios, hermanos. Y la Biblia nos dice que no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos. Entonces debemos de salir del medio de ellos, debemos de cortar todo vínculo, pero también, hermanos, viviendo una comunión con Dios, ¿sí? Viviendo una comunión con Dios. Pablo habla de la comunión con Cristo, ahí en el capítulo número 10 de 1 Corintios, a través de la cena del Señor. Mire, la copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y bueno, esto nos invita a que nosotros tengamos comunión con Dios. No que celebremos tampoco la cena pues todos los días, esto no lo está diciendo Pablo, pero sí que tengamos una comunión con Cristo. ¿Sí? La comunión real con Cristo es lo que protege del engaño de la idolatría, porque si estamos en comunión con Cristo vamos a saber que fuera de Dios no hay nada más. ¿Sí? Entonces huir de la idolatría, hermanos, no es solo un consejo
sino una advertencia permanente. Y la idolatría cambia de forma, pero sigue siendo algo que destruye al creyente, que le distrae, que le contamina. ¿Sí? No debemos de jugar con ella, no debemos de racionalizarla, no debemos de justificarla. ¿Qué debemos de hacer? Huir. Es lo que Dios nos dice en su palabra. Muy bien, hermanos, vamos a continuar.